Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les comparto el WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. Pueden comunicarse desde cualquier parte del país, incluyendo desde el extranjero, para tratar cualquier tema relacionado con la exposición de hoy, o incluso si se quieren integrar a un grupo de WhatsApp precisamente donde estamos compartiendo esta clase de información de manera gratuita. Lo pueden hacer enviando un mensaje de texto. Suscríbanse también al canal de YouTube Ramón Herrera Chela, donde constantemente estamos compartiendo esos videos y ahí quedan grabados para sus posteriores consultas. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, comunero, desde luego que también abarco a la mujer, comunera, ejidataria, solo por las prisas de los videos, singularizo, insisto, abarco ambos géneros. El tema aplica para ejidos y comunidades. Y el tema ganador fue cuando es necesario denunciar penalmente o presentar una querella penal en contra del comisariado ejidal o de bienes comunales. A manera de introducción y de contexto, recordemos que el comisariado ejidal o comunal representa legalmente a su asamblea, que lo eligió para que desempeñe tal cargo. Por lo tanto, el comisariado no se manda solo, salvo en situaciones muy especiales y que sean urgentes. Entonces sí puede actuar de inmediato sin consultar a la asamblea. Pero en la primera oportunidad tiene la obligación de ir a informar a la asamblea sobre alguna decisión que haya tomado, para que en dado caso la asamblea convalide la decisión o la revoque, según sea el consentimiento de la asamblea. El comisariado ejidal, por cierto, en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela, ahí están dos videos. Uno explica cuándo el comisariado sí puede tomar decisiones por su propia cuenta sin consultar a la asamblea, bajo qué circunstancias y qué es lo procedente después de que tome esas decisiones. Y en otro video expliqué cómo el comisariado no se manda solo. Siempre tiene que estarle rindiendo cuentas a la asamblea, pidiéndole, por así decirlo, permiso a la asamblea para tomar decisiones importantes. Los invito a que lo busquen ahí en YouTube, así escríbanle y ahí van a encontrarlo. Esos dos videos es el complemento a este tercer video. Resulta que en ocasiones el comisariado no consulta a su asamblea, cuando por ley agraria o por reglamento interno o estatuto comunal, sí debió haberlo hecho. Antes de tomar una decisión, debió haber consultado el parecer, el consentimiento, la autorización de la asamblea. Y si por no haber consultado a la asamblea el comisariado genera con sus decisiones o provoca notables perjuicios al ejido o a la comunidad, o en su caso, cuando no hizo nada y debió haberlo hecho, cuando omitió, cuando faltó en una actuación y eso también provocó daños al ejido, o por ejemplo, cuando no presentó un amparo en contra de una autoridad responsable que llegó a ocupar, a invadir, a construir en tierras que pertenecen al ejido, o en el caso de que el comisariado no haya presentado la demanda correspondiente ante el Tribunal Agrario para recuperar tierras que son del ejido, que fueron invadidas, ya sea por una empresa, por un particular o por alguna dependencia pública o alguna autoridad, o cuando el comisariado no presentó la querella, la denuncia ante cuestiones fraudulentas en contra del ejido, ante el despojo de una parte del patrimonio del ejido, entonces
dichas acciones u omisiones que debió haber, preciso, dichas demandas, denuncias, amparos que debió haber presentado el comisariado en nombre del ejido, y esas demandas o denuncias o amparos debió haberlos presentado en contra de particulares, de empresas, del gobierno, de dependencias públicas. Incluso, ojo ahí, el comisariado puede demandar, puede denunciar, puede presentar una querella en contra de los propios avecindados del ejido o de los posesionarios, o de hecho también en contra de los mismos ejidatarios o comuneros de su mismo ejido o comunidad, cuando estos incurren en algunos de los actos que encajan en las variantes que te acabo de mencionar. Es decir, cuando el comisariado en su actuar en lo personal resulta muy evidente que omitió o que incluso actuó de manera desinteresada, ahí ya puede nacer una responsabilidad de carácter civil, agraria o penal en contra de los integrantes del comisariado. Tal vez no de todos, pero pues ellos son un órgano colegiado, tienen que responder de manera pareja. También puede suceder otro contexto en donde el comisariado puede ser citado ante una instancia penal. Por ejemplo, cuando, de acuerdo a su desenvolvimiento, a sus actos, a sus hechos de carácter incluso personal, resulta evidente que está actuando de mala fe, que está actuando con dolo, como dicen los penalistas, que está actuando incluso consciente de sus actos, y que con esos actos origina perjuicios o desfalca las finanzas, los dineros del ejido o el patrimonio del ejido, o por ejemplo usa los sellos del ejido, elabora o redacta actas de asambleas que a lo mejor ni se celebraron de manera real, o tal vez sí se celebraron, pero alteró el contenido en perjuicio del ejido. O también a veces llega a ocurrir que durante su cargo o durante su administración se enriqueció casi de la noche a la mañana, es decir, de manera ilícita, ya sea él personal y directamente, o sus parientes o familiares cercanos, en pocas palabras, se aprovecharon del cargo. O también sucede que en ocasiones elaboran o son o participan de manera conjunta o ratifican documentos como contratos, convenios, ya sea ante notario público, ya sea ante el Tribunal Agrario, ante la Procuraduría Agraria, y esos actos o documentos, contratos o convenios perjudican al ejido o a los intereses del ejido. Entonces ahí también adquiere responsabilidad de carácter penal. Incluso podemos simplificarlo que el comisariado, cuando a través de su conducta o a través de su omisión, es decir, que no hizo nada, trajo como consecuencia la constitución de algún delito, ya sea fraude, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito, ahí estamos abriendo la puerta para acudir ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, a presentar una querella, una denuncia. En general, podríamos englobar que cualquier acto del comisariado, sobre todo los que te acabo de mencionar, que provocan perjuicios, daños, pérdidas, ya sea al ejido como persona moral que tiene patrimonio propio, que en su patrimonio le daña, le perjudica, le causa pérdida al ejido, o
afecta a los intereses colectivos. Por intereses colectivos debemos entender que son los intereses que le pertenecen a la gran mayoría de los ejidatarios, ejidatarias o comuneros y comuneras. Por ejemplo, la tierra de uso común es de interés colectivo para la comunidad y el ejido. Si el comisariado por su cuenta dice que vendió, que dio en arrendamiento o en renta por 30 años una parte, si no es que toda la tierra de uso común, sin consultar a la asamblea, desde luego que eso constituye un delito, porque el comisariado no puede disponer del uso común por cuenta propia durante su cargo sin haber consultado antes a la asamblea. O bien, a veces con sus actos perjudica a un pequeño grupo de ejidatarios, o de hecho a un ejidatario en lo individual. Por ejemplo, si de la noche a la mañana celebra un contrato que incluye una parcela, o que cobra dinero de una indemnización por expropiación, por derecho de vía, por segundo de paso, cobra el dinero de esa parcela y no se lo entrega al titular, o incluso también puede perjudicar a los avecindados o a los posesionarios. No falta que anden entregando constancias de vigencia de derechos sobre solares, sobre lotes, sobre predios que están en la zona urbana y que ya fueron previamente asignados, aunque sea en posesión, que ya fueron entregados previamente a una constancia de posesión, y el nuevo comisariado entrega una nueva constancia sin investigar, una nueva constancia nomás por venderla. Entonces ahí se mete en problemas, que incluso hasta podría ser una conducta fraudulenta en contra de un avecindado o posesionario. ¿Y quién puede denunciar o presentar la querella? Ojo aquí, atención. Recordemos que el comisariado se forma por presidente, secretario y tesorero, mujeres y hombres, equidad de género, titulares, y además la gran mayoría tiene suplentes, suplente de presidente, suplente de secretario y suplente de tesorero. Si son los titulares los responsables de cierta conducta u omisión que puede constituir un delito, bien pueden los suplentes presentar la demanda, la denuncia mejor dicho. O en su caso, para eso está el Consejo de Vigilancia, precisamente para supervisar los actos del comisariado. Y si de plano el Consejo de Vigilancia tampoco hace bien su trabajo, no obstante que la asamblea, un grupo de ejidatarios, le hace la petición al Consejo de Vigilancia o a los suplentes del comisariado, entonces un grupo de ejidatarios o un grupo de comuneros puede acudir ante la Procuraduría Agraria y a través de la Procuraduría Agraria presentar la denuncia o la querella, o incluso lo pueden hacer directamente ante el Ministerio Público. Es muy probable que si lo hacen como grupo, el Ministerio Público no les quiera admitir la querella, porque va a manifestar el Ministerio Público o el fiscal que no tienen la representación legal. Pero ahí se le tiene que aclarar al Ministerio Público que es precisamente en contra de los representantes legales quien se está presentando la denuncia por actos que pueden constituir delito. Pero, insisto mucho en el punto, a través de la Procuraduría Agraria sí se puede. La Procuraduría Agraria como abogada, como defensora, como quien vela por los derechos de los ejidos, puede hacerlo, y por ley tiene esa obligación de hecho. O en su caso, también la querella o la denuncia en contra del comisariado, del ejido o de la comunidad la pueden hacer los representantes legales del ejido cuando a través de un notario les otorgan poder. A veces son los abogados, es decir, algunos ejidos o comunidades tienen
abogados, que son representantes legales del ejido, cuyo poder fue otorgado con autorización de la Asamblea y firmó en su momento el Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales vigente. También hay que ser cuidadosos. El Comisariado Ejidal no adquiere responsabilidad penal ni civil cuando simplemente los integrantes del comisariado se limitaron a ejecutar o a llevar a cabo lo ordenado por la Asamblea. Y en dado caso fue la Asamblea quien se equivocó en la decisión que tomó. Típico. Por ejemplo, hay un contrato de arrendamiento con una empresa minera o de generadora de energía solar y no quieren pagar y no falta que la Asamblea por unanimidad de votos dice vamos a ir a tomar las instalaciones y no vamos a dejar entrar ni salir a nadie, y eso es lo que provoca daños, pues. Y si fue la Asamblea quien decidió y mandó por delante al comisariado, al menos por parte del ejido no se le puede fincar una responsabilidad penal al comisariado, porque ellos simplemente se limitaron a hacer lo que la Asamblea decidió. En dado caso, la denuncia o la querella sí puede venir por parte de la empresa afectada en contra del ejido y los citados van a ser el comisariado. O por ejemplo, también hay que ser realistas. Si se presentó la demanda o la denuncia, la querella o el amparo, pero fueron los asesores legales, es decir, los abogados, las abogadas, los inexpertos, los que dieron la asesoría incorrecta, y eso concluyó en pérdidas para el ejido, pues ahí tampoco se le puede fincar responsabilidad al comisariado, al menos que se le haya advertido de que revocaran al abogado, porque no estaban trayendo soluciones, al contrario, estaban haciendo más grande el problema. Y si hay constancia de que al comisariado se le informó de manera oportuna que revocara a los abogados porque estaban ocasionando el problema, lo estaban haciendo más grande, y el comisariado que siguió firme en que iban a seguir los mismos abogados, tal vez pudieron haber tenido un trato por debajo del agua, como luego se dice, y ahí sí ya se le puede fincar responsabilidad al comisariado si recibió instrucciones que revocara a ciertos abogados y no lo hizo en su momento. Pero si procedió como tal, no hay por qué fincarle responsabilidad al comisariado. Pues así las cosas, vámonos a interesantes conclusiones. Ojo aquí, conclusión. Recalco, la función del Consejo de Vigilancia es supervisar al comisariado. Y si el Consejo de Vigilancia no hace nada cuando es evidente que el comisariado está tomando decisiones equivocadas o anda haciendo cosas que no están autorizadas por la Asamblea cuando sí debieron haber estado autorizadas, si el Consejo de Vigilancia tampoco hizo nada, pues ellos también ya llevan ahí una parte de la responsabilidad. Y más si algún grupo de ejidatarios o algún ejidatario individual le hizo la petición por escrito que tomara cartas sobre el asunto, sobre lo que andaba haciendo el comisariado. Si el Consejo de Vigilancia es compadre del presidente y por eso no hizo nada, pues a él también lo van a tener que citar ante la Fiscalía. Y hace rato mencioné que ya sea un ejidatario en lo individual, incluso un avecindado, un posesionario en lo individual, pueden acudir a la Procuraduría Agraria para presentar la queja, la denuncia en contra del comisariado, o puede ir un grupito, o puede ir el Consejo de Vigilancia si se siente que no tiene la suficiente fuerza como para, o no tiene la representación legal ante el Ministerio Público, puede ir ante la Procuraduría Agraria. Revisemos qué dice el reglamento interno de la Procuraduría Agraria en su artículo 5, fracción 21, romana. Dice, las facultades de la Procuraduría Agraria son, fracción 21, recibir y dar trámite a las quejas que se presenten en contra de cualquier miembro del comisariado ejidal o de bienes comunales por violaciones a las disposiciones jurídicas en materia agraria,
y en su caso formular las denuncias que correspondan ante la autoridad competente. Más claro no puede estar. Lo digo porque en ocasiones me consultan a nivel nacional, dicen, licenciado, es que ya fui a la Procuraduría Agraria y en la Procuraduría Agraria me dijeron que ellos no están facultados, a ellos no les toca presentar una denuncia en contra de mi comisariado que anda haciendo mal las cosas, que anda chueco pues. Así que tomen nota de este artículo, lo vuelvo a repetir, artículo 5, fracción 21 del reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Ahí está claro el deber que tiene pues la Procuraduría Agraria. Y cuando en la delegación o en la oficina local o estatal de la Procuraduría Agraria no les hagan caso, llamen por teléfono a la oficina de la delegación estatal de la Procuraduría Agraria. Y si tampoco le hacen caso, pues llamen a oficinas centrales a la Ciudad de México. Basta con una llamada que hagan, no hacen falta que gasten dinero, se expongan por el COVID, de ir hasta la Ciudad de México. Desde allá sí toman el reporte, toman la queja y desde allá vienen las instrucciones o el llamado de atención a los propios funcionarios de la Procuraduría Agraria, pues para que simplemente lleven a cabo sus funciones. Entonces ahí está el artículo. Y ojo, una vez que se entera o se le da aviso al comisariado, ahí también ese aviso por escrito que se le entrega al comisariado sirve como una prueba en perjuicio del comisariado. Si el comisariado dice, no, últimamente no te voy a recibir ni esa solicitud porque no estoy de acuerdo con lo que me estás pidiendo, por lo menos lleva testigos de lo que dice el comisariado o de que se niega el comisariado a recibir el escrito de petición de su propio compañero que le están pidiendo que deje de hacer o que se ponga a hacer lo que corresponda para no causarle perjuicios al interés colectivo o al patrimonio del ejido. Porque recordemos, por cierto, abro un paréntesis, ahorita que ya todo el mundo trae celular, con cámara fotográfica, con cámara para grabar video, pues también tomen video, tomen fotografía de este tipo de situaciones porque eventualmente pueden servir como pruebas. Recordemos pues que el comisariado ejidal o de bienes comunales está para servir al ejido y no para servirse del ejido, como en ocasiones sucede. Y de esa manera cierro también, para ser equilibrado en mi video, debo reconocer que la gran mayoría de los comisariados ejidales o comunales del país tratan de hacer su mejor esfuerzo, eso me consta. Muchos son nuevos y aprenden en la marcha. A veces créanme que hacen casi milagros, que su ejido no tiene presupuesto, pero ellos no sé cómo le hacen, pero atienden y van y defienden pues los intereses de su ejido, los intereses colectivos, el patrimonio del ejido se mueven. Nuestro reconocimiento para esos comisariados. Y este video de hecho también les sirve a ellos pues para que no vayan a caer por error en alguna de las conductas u omisiones que acabo de señalar. Pero pues, como siempre, no falta uno que otro descarriado pues que anda incurriendo en esta clase de actos que acabo de señalar, y pues ahí los perjudicados ya tienen la orientación, la asesoría, la opción de lo que pueden hacer para evitar que se generen mayores perjuicios, mayores pérdidas al patrimonio del ejido, a los intereses, a los derechos colectivos de los integrantes de ejidos y comunidades. Deja tus comentarios si te enteras, si tú tienes la experiencia o has vivido un caso que también cabe en la explicación de hoy, compártelo vía escrito aquí en tu comentario, pues para que nos enteremos, porque no hay lineamientos a nivel nacional que estén uniformados en este tema. Lo que te acabo de compartir, pues lo aprendí de varios juicios, pero estoy seguro que no son todos, existen más casos y por eso es la invitación a que complementemos esta transmisión con los comentarios que tú dejes. Nos vemos, deja sus saludos también, muy importante en verdad, y nos vemos en la siguiente transmisión. Vamos con la segunda parte del video extra.